Vamos a hablar de qué dificultades tenemos nosotros. Esta es la primera pregunta a la hora de poner límites. Tiene que ver mucho en qué dificultades o qué pensamientos tengo a la hora de poner ese límite, ¿no? Entonces hablamos de nuestra historia y de su historia. En el momento en que están ocurriendo conductas que son, pues, para nosotros nos ponen mucho al límite, entonces es muy importante saber cómo funcionamos, ¿no? Luego hablaremos de ese lenguaje no verbal, porque claro, cuando realmente queremos poner un límite, no podemos ver qué nos está pasando por dentro, qué estamos pensando, qué emociones tenemos, cómo dejamos o no que el miedo nos invada, ¿no? Esa impotencia, esta frustración, no solo la de ellos, hoy vamos a hablar mucho más de la nuestra, porque en realidad lo único que podemos gestionar es lo que nos pasa a nosotros. Lo que nos pasa a ellos, pues va a poder incidir muchísimo la capacidad que tengamos de autorregularnos emocionalmente nosotros, ¿no? Sé que soy pesada con este tema, pero es que la verdad es que solo veo que la única forma es esta, la única, porque ellos harán un proceso que va a ser más o menos largo y además va a tener distintas intensidades y lo único que vamos a poder hacer es conectar con aquello que están viviendo, ¿no? Y nosotros, que ellos conecten con lo que nosotros, el mensaje que nosotros queremos pasarles o que nosotros queremos darles, ¿no? Eso ya va a depender de muchos factores, pero el que sí podemos gestionar es cómo estamos nosotros por dentro. Entonces, el lenguaje no verbal tiene que ver mucho. Ya podemos estar fingiendo o que nos hayamos aprendido, pues lo que vamos a hablar en esta charla, que si no sabemos qué nos está pasando por dentro, este lenguaje no verbal va a salir, ¿vale? Porque además eh, es clave para poner los límites, porque mente y cuerpo van unidos, ¿no? Y entonces ellos que son supervivientes y que son hiperobservadores y sensibles a nuestro tono, y esto me lo habéis contado casi todos, entonces ahí resuenan mucho con lo que nosotros estamos viviendo por dentro. Y si este lenguaje no verbal no está en coherencia, pues lo van a pillar, ¿no? Entonces es mucho mejor ser sinceros y ver qué nos está pasando y a lo mejor pedir, si podemos, ¿no? Pedir un tiempo que necesitamos, ¿no? Y mira, ahora no vamos a hablar de esto porque vamos a ir a una escalada que tal como estoy yo y tal como te veo a ti, mejor vamos a parar y vamos a ver cómo enfocamos, ¿no? Porque si no, ya no estaríamos hablando, ya no estaríamos conectando y estaríamos haciendo otra cosa que hablar de lo que necesitamos hablar de verdad. Entonces, esto requiere que, por nuestra parte, tener un entrenamiento y una práctica para ver cuáles son nuestros opuestos emocionales, ¿no? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está sucediendo con nuestra amígdala? ¿Qué disparadores tenemos? ¿Y qué es lo que nos está influyendo a la hora de poder responder y poner ese límite, ¿no? Simplemente es tomar conciencia para poder transformar aquello, que si no va a ser complicado. Entonces, lo primero es sentirse sentido, ¿sí? Que ellos se sientan sentido y nosotros también sentirnos sentidos, porque si no, difícilmente vamos a poder bajar esta amígdala y luego también confiar en ese vínculo sólido que ya se ha creado, ¿sí? Y darles un poco el mensaje, no solo con lo que estamos hablando, sino con nuestra presencia, ¿no? No se trata de
estar incondicionalmente, como se dice, que esto a veces no se sabe de qué hablamos, sino de una presencia incondicional que a veces pasa por estar nosotros con una distancia emocional suficiente para poder conectar como ellos lo necesitan. Y eso volvemos otra vez a esta parte de practicar nosotros y ver mucho nuestro diálogo interno. ¿Sí? Entonces es como, bueno, no te voy a dejar solo porque sé que esto a ti te trae unas memorias que no te ayudan, pero ¿cómo puedo hacer yo esta presencia autorregulada?